Ramón Bermejo, que se incorpora, ya decíamos, a la mesa de análisis del Cascabel. Por empezar, claro, es que tenemos tantos nombres propios de la trama de la organización criminal, porque yo lo recuerdo siempre, así es como lo determina que es la propia justicia. Habla de una organización criminal dentro del gobierno destinada al menos al amaño de obras públicas. Bueno, el informe de Luzón dice muy claramente quién es el jefe de la organización criminal, que es el señor que está en la cárcel, sí. Actualmente en Soto del Real, ¿no? Bueno, el último en comparecer, el último actor, por orden de aparición que decían antes en las series, en el casting, es el señor Koldo García. ¿Cuál era el papel de Koldo García en esa trama de reparto de dinero obtenido supuestamente del amaño de... Hombre, por lo que estamos viendo es el administrador general del reino, nunca mejor dicho, de estas operaciones. Era quien disponía y sabía cómo tenía que llevar la contabilidad paralela de todo aquello que acontecía para las necesidades del ministro. Véase el dinero de bolsillo, como siempre se ha dicho, y el de los sobres que ahora empiezan a salir y nuevamente a oler, ¿no? Y a olfatearse. Algo que mi patrocinador en su día, Atisboy, que dijo claramente que esos sobres existían desde el principio del principio. ¿De dónde salen efectivamente esos fajos de billetes que hemos visto gracias a la publicación de The Objective que dirige... Bueno, eso es otro capítulo, es el otro capítulo doméstico de la calle donde vivía y residía el ministro. La residencia oficial de habría que hablar muchas cosas Ábalos de eso. Era ministro, ¿no? Pues vamos a hablar de esas cosas. ¿De dónde procedían esos fajos de billetes? ¿De dónde cree usted y cree Aldama que procedían esos fajos de billetes que hemos visto en The Objective? Hombre, hay una cuestión que está muy clara. Hemos hecho el paralelismo con una de las noticias que dio The Objective en su día, que era el tema de Carmen Pano, sobre los 90.000 euros en su día que había llevado a Ferraz, y que se desprende incluso en la cuantía dineraria y en el tiempo. Ahora, había que preguntarse si realmente esa historia provenía de ahí o, por el contrario, de las múltiples historias que nos han contado de las empresas que participaban en las obras civiles. Y recuerdo que la famosa historia del cupo vasco arranca curiosamente en Pamplona. Es que lo que hay que precisar es que Carmen Pano dice que entrega 2 veces en Ferraz una bolsa de 45.000. Pero eso es en octubre del 20. Y el vídeo del que hemos sacado estos fotogramas es de marzo del 20. Es decir, ese dinero que estamos viendo no es el que entregó Carmen Pano. Pudiera ser dinero que entregaran otros empresarios a cambio de adjudicación de obra pública o lo que sea. Porque además en marzo del 20... tampoco estaban hechos los primeros contratos con Soluciones de Gestión, que es la empresa de mascarillas. Por tanto, el dinero que estamos viendo encima de la mesa del ministro ni era de las mascarillas, ni era el de Carmen Pano. Vamos a seguir buscando el origen del dinero. Hay una cosa que sí que pasó antes, perdón, el del Seagate en enero del 20. Bueno, claro. Sí, pero esa historia no creo que tenga que ver con el del Bueno, Seagate. no sé, yo tengo esa ligera... la única que puede encajar. No, por encajar pueden encajar muchas cosas, perdón. Pueden encajar muchas, y como usted es el portavoz de Aldama, ejerce como portavoz de Aldama, la pregunta es, ¿Aldama entregaba dinero en efectivo a Ábalos cuando era ministro y por tanto la procedencia, en esa época, la procedencia de esos billetes puede ser Vamos a ver, Aldama? no tiene nada que ver. Nada que ver en este caso, sobre todo porque además estás hablando, como tú bien has dicho, de tiempos totalmente distintos. Es decir, Aldama tuvo una serie de relaciones vinculadas con el ministro, como bien sabéis, de carácter especial, a nivel de tratamiento para el tema de las operaciones que llevaba, y evidentemente siempre se le pedía dinero a él para que ciertas operaciones pudieran tener buen curso. Hasta ahí bien. Pero de haberle otorgado el dinero porque sí, o que ese dinero que han aparecido, incluso lo que decía también Carmen Pano, siempre lo dijo mi propio representado, es decir, no tengo nada que ver con ese dinero que dice que yo le he dado para que lleve en 2 ocasiones a Ferraz. Lo ha reiterado por activa y por pasiva, o sea, niega la mayor con el asunto de Carmen Pano vinculada. No fue él. Decíamos que el dinero que hemos visto en el despacho del no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, y tampoco puede ser el de la empresaria pero Carmen sí puede Pano. ser, pero por ejemplo, Víctor de Aldama trabajaba en aquel momento asesorando a Air Europa para recuperar la deuda de Venezuela. Por supuesto. Deuda que quedó recuperada a primeros de ese año. Se saldó entre otras cosas gracias al del Seagate. Y se saldó con la despedida, o mejor dicho, la salida o la dimisión por parte de Arrizabalaga, que fue en compañía de Zapatero, a hacer ese rescate famoso y no cumplió. Al final el señor de Aldama se hizo cargo de esa gestión. Y cumplió. Pero, ¿y no puede ser que Aldama le diera algún tipo de dinero al ministro o a Koldo por los servicios prestados? No. ¿Por la ayuda prestada para recuperar la deuda de Europa? No. Es curioso, por un hecho simple, porque además esa gestión la había hecho él. Habían errado los dos principales protagonistas. ¿No hubo ningún pago al gobierno por aquello? No. Por parte del señor Aldama, no. Ninguno.
Vale. O lo contrario. Otra cosa es que dentro de lo que son los trámites de las operaciones vinculadas con los proyectos que sí estaban, existiese la correlación económica. De Pero todas no en este formas, caso, de todas formas hay algo que no me termina de encajar y efectivamente ya abrimos también la mesa, pero usted dice, no hay esos pagos en efectivos de Aldama a Otra cosa es que compañías sí pudiesen pagar, presuntamente, en efectivo. o colocasen el dinero en cuentas. No, pues es que, Fuera del claro, país. De momento es que ya tenemos bastante contratar. Ya, por eso digo yo que es que además del dinero la que ha auditoría publicado puede George ser Jenkins, larga. Que creo, yo he dicho que es, digamos, va a ser una de las imágenes icónicas de esta época de corrupción, ese dinero. Pero lo que no me encaja es, el juez hoy mismo en su auto dice, no encuentro el origen del dinero, sé que hay dinero. Tengo pruebas de que ese dinero procede de obras públicas, del amaño de obras públicas. Intuyo que hay mucho más dinero del que he encontrado hasta ahora, pero no encuentro el origen del dinero. Eso dice el juez. Su patrocinado, como usted dice, Aldama, dice, yo lo tengo claro de dónde procede el dinero. ¿Por qué Aldama lo sabe y el juez no? Pues porque no se le ha preguntado a Aldama. Estamos tardando en llamarle. Perdón, esto es muy fácil. Esto Señor es muy fácil. Fuente, Él hace una declaración magistrado, en esta está casa, tardando en como bien llamarle. sabéis, en un programa por la mañana, concretamente en el programa de nuestro compañero Carlos. Sí, y dice claramente que, bueno, que hay unas derivas de ciertas obras que han sido y que han ido directamente al bolsillo de altas personalidades gubernamentales. Pero, es y más, lo ha es que dicho no hace claramente, falta- es decir, nadie le ha llamado para que respondiese al respecto. Bueno, pero es que el número de teléfono también lo tiene el señor Aldama del juzgado, Y claro. bueno, te vuelvo a Quiero repetir, decir, él sigue colaborando en sus tiempos procesales con la justicia. O sea, Lo ha hecho. usted lo que nos dice es que si mañana Leopoldo Puente le llama a Aldama, el juez Leopoldo Puente resuelve sus dudas de cuál es la procedencia del dinero. O las inquietudes que pueda tener, por supuesto, claro. Con pruebas, Pues entiendo. está tardando en Claro. llamarle, claro. Está Es tardando decir, en no, llamarle. no Usted. solo, vamos a ver, te ilumino. Claro. Esto sale de aquí, sino que tiene pruebas Y documentales. hay unas referencias que el trabajo de la Fiscalía no lo va a hacer él, es decir, él no es el instructor, me refiero a mi patrocinado, pero sí es verdad que hay informaciones que son lo suficientemente importantes porque se han abierto las diferentes vías de investigación y se han descubierto además que muchas de las empresas que se han hecho diferentes auditorías están hasta el momento investigadas o son miradas con lupa, porque hay un tema muy serio sobre ello, incluso es más, volvemos a la deriva, todavía esto no ha acabado. Es decir, el tema vinculado con el apartado económico de las empresas que han participado en esto puede tener una trama mucho más larga y profunda. Date cuenta que incluso hay empresas que no han salido todavía que hay accionariado chino en ellas. Es una sospecha muy extraña. Accionariado chino en empresas vinculadas con obra civil. ¿Qué cosa más extraña? ¿Quién las presenta? Y empezamos con el tufillo ZP. Claro. Pero para no liarlo, y seguro que algunos de los espectadores estarán como yo, Sí. si el señor Aldama está en la calle porque llega a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, Sí, sí. porque todo esto que planteaba mi compañero José Luis, tan fácil de que resuelva las dudas ¿Y por qué del no juez, hacemos a la inversa la pregunta? No, ¿Por qué no se porque- le pregunta directamente a él? Es decir, ¿por qué los magistrados no le han preguntado o el Ministerio Fiscal? O sea, él está deseando que le llame. Está deseando. Así de claro. Es decir, él tiene mucho Pero que si yo decir. quiero colaborar con la justicia, entiendo que quiero colaborar 100%, no hace falta que me llamen. No, perdón. Voy- Ahí creo que tú, sabiendo, como sabes, de tribunales, llega un momento en el que incluso el propio careo, las vistillas que se hacen, llega un momento en el que tú puedes decir muchas cosas, pero hay cosas que dentro del aparato no te preguntan, porque hay tanta información que en un momento dado, pues a lo mejor es secundaria, pero siendo, en este caso, es primaria. Esto no se ha hecho. Es decir, ha dado mucha información, ha dado muchas posibilidades para que fueran las investigaciones en diferentes direcciones. Y se han encontrado esas cosas, claro Pero que es sí. que ahora yo creo que llegamos a un punto tan concreto, Porque se quiere, tan porque se concreto quiere, que me claro. cuesta creer que un juez no vaya a llamar a declarar a una persona que le va a resolver esas dudas. Claro. Y que esa persona que quiere colaborar con la justicia, Por supuesto, no para colabore esclarecer la verdad, directamente con la totalmente Fiscalía de Anticorrupción. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya hemos visto incluso, es más, lo que todo el mundo esperaba, de la querida se ha roto. Es decir, ninguno de los principales protagonistas, de los dos últimos, se han sentado en el banquillo para ir directamente a Soto del Real. Punto. ¿Es una estrategia de carácter procesal? Sí, en el último minuto, por un hecho simple. Porque incluso es más, bajo criterio del propio Ábalos, está un poco con el sí, no, y ahora voy a cooperar con la justicia, y sabemos perfectamente que a lo largo de este tiempo no ha sido, no solamente que haya cambiado en diferentes ocasiones de discurso, sino que cuando ha llegado ante el juez, pues ha habido incluso el derecho de acogerse a ese silencio. ¿Se está esperando al juicio entonces? Quizá? Claro, claro. Hombre, es verdad que digamos que
parte esencial de esta instrucción en concreto de Leopoldo Puente en torno a lo que tiene que ver con el patrimonio personal de Ábalos, es verdad que surge de una prueba que entrega Aldama, que es ese papelito con, miren, esta es una de las listas de las obras que se amañaron. Que es el papelito que luego Koldo García dice, no, esa no es mi letra porque yo tenía el hombro malo. Mínima parte. Y me habían o sea, operado. te puedes imaginar lo que podría decir, porque es conocedor además de muchas de las materias. No voy a decirte que no tenga que decir a mí lo que pero no ha sido preguntado. Me cabrea a mí, entiendo cómo le tiene que cabrear esto al juez. Escuchar o que le digan que no, si yo lo sé, yo lo sé, cuando puede ser él, motu propio, quien diga, oiga, esto ha sido un robo de dinero público en el país. No lo consiento y además me puedo beneficiar en el procedimiento, que es legítimo, y así se contempla. Totalmente de acuerdo. Es más, y que no vaya mañana y le diga, mira, es esto y esto. Y el dinero que se robó era tanto aquí y tanto en esta otra obra. ¿Sabes lo que ocurre? Que en este caso se reconvienen dos posturas. Es decir, cuando el magistrado incluso hace en esa coda que ha hecho en honor a lo que es la transparencia, sí, del apartado como herramienta judicial, pero sobre todo una reflexión ética, todo el mundo se la ha echado encima. En mi ciclo ha habido cosas eso no tiene nada que ver, Ramón, con lo que voy a este tema. Es decir, y el magistrado está llevando una instrucción que me parece tremendamente proba. Es decir, todo el mundo esperaba que incluso el propio fiscal fuera quien hiciese un informe favorable para que alguno de los dos fuese a Soto del Real. No ha sido así. ¿Por qué? Porque hay unas marcas y unas formas de poder tratar este asunto que tiene que ver más con la parte procesal. Y aparte el 503 lo dice prácticamente, la articulación de la ley sobre eso. Perdóname, aquí ya no hay destrucción de pruebas, no hay posibilidad de que se puedan fugar, no sé, miles de temas que podamos aclarar, pero en este caso mi patrocinado ha colaborado y colabora con la justicia desde el minuto cero. No ha cambiado de narrativa. Todavía hay mucho que decir, que le pregunten. ¿Hay más papeles como el que ya han claro, llegado? y más pruebas además, muchas más pruebas. ¿Pruebas de qué tipo? De información sobre todo que tengan que dar con la clave de lo que está sucediendo, con muchos de los protagonistas. Grabaciones, fotografías. Y no solamente indicios probatorios con las empresas que han estado vinculadas también en el proceso de las obras, que son las que interesan. Si aquí en el fondo lo que se dirime no solamente el tema del delito, sino aquí lo que se dirime en un principio o en el horizonte es ver la financiación del Partido Socialista. Claro, que ahí todavía no se ha entrado. Esa es la madre del cordero. Fíjate, el otro, porque aquí se justifican las cosas. Bueno, es la madre del cordero, pero desde el punto de vista judicial. Desde el punto de vista de responsabilidad política, ya decimos que hay mucho más. Muchos más. Y es verdad que en la parte de la financiación ilegal, los juristas con los que venimos hablando en los últimos días nos dicen, es probable que esa vía se abra a partir de ahora. Es que es necesario. Claro, es que también para eso es imprescindible que si existen esas pruebas que tiene Aldama, las entregue ya. Es más, el informe, por ejemplo, que tanto se cacarea sobre el tema de Ángel Víctor Torres, a mí me consta, por una información, que posiblemente el magistrado ya la tenga en ese informe y no ha sido filtrado a la prensa. Y es más, te puedo decir, hay unos ciertos aclarativos que hay que estudiar. Ahora vamos a Ángel Víctor Torres, pero es que sigo sin entender que disponiendo de esas pruebas, escandalizado como supongo que estará escandalizado, como estamos todos, que nos ha robado dinero público, supuestamente, no las entregue. Entonces, usted me decía, hay pruebas de todo tipo. Hay más papeles, como el que ya se entregó, con más obras públicas, parecido a aquel que se entregó, manuscrito de supuestas obras públicas, el que no encontró, por cierto, Óscar Puente cuando hizo aquella auditoría. ¿Hay más? Ha hecho 2 auditorías en el Ministerio que cada uno se ríe de la forma. Yo tengo gente dentro del Ministerio que me dice, bueno, pues las auditorías que se hayan podido hacer pues restan muchísimo de lo que pueda plantearse, no como credibilidad, sino como un hecho consiguiente de que haya ocurrido algo en el Ministerio. O sea, vamos a ver. La primera señalaba claramente a José Luis Ábalos, pero hubo una segunda que enmendaba la primera. Claro, ese es el problema. Claro. No nos vamos a hacer daño, ¿no? Es aquello de pero entonces me decía, hay más pruebas documentales de todo tipo. Yo le preguntaba, ¿grabaciones? Me decía, sí. ¿Hay grabaciones con el ministro Ábalos? No que yo sepa en un principio, pero sí hay, por ejemplo, temas incriminatorios que tienen que ver con lo que ha sido el tema dinerario y demás. ¿Temas que incriminan a qué? ¿A quién? Desde el punto de vista de los responsables de esta historia. Es decir, yo creo que Ábalos tendría que responder a una serie de cosas que están vinculadas con el apartado dinerario. Es decir, de cómo recibe el dinero, de por qué se pagan esas comisiones y hasta dónde se llega. Ya, pero los miembros de la trama, hasta donde sabemos por los autos judiciales, son Cerdán, Koldo y el propio Ábalos. Ahora dice que Ábalos no estaba, o estaba Cerdán o estaba Koldo. No, pero usted recordará que en su día fue nombrado semánticamente a mi patrocinado como el índice o el corruptor de esta historia, ¿no? Cuénteme entonces si era quien daba el dinero o no daba el dinero, ¿cómo está eso montado? ¿Cuál es la relación? Pero daba el dinero, usted nos ha dicho que daba el dinero. Claro, evidentemente tenía que dar dinero para las operaciones en las cuales estaba inserto. ¿Y a quién le daba el dinero? Ya lo sabemos, esos dineros los han recibido el señor Koldo y compañía.
Y las grabaciones, entonces, insisto, o está Koldo, o está Cerdán, o está Ábalos, o está el ex secretario de Estado de Carreteras, o está la expresidenta de Adif, porque el número de imputados, yo creo, corrígeme si me equivoco, Álvaro, no hay mucho más. No hay más. No. Y de momento, tienes razón, de momento no hay más. Lo que pasa es que esto puede ir increciendo, porque solamente se ha visto una punta del iceberg. Es decir, y lo que ha comentado y lo que ha podido él aportar ha sido una parte mínima en cuestión de lo que él sabe realmente. Es más, de lo que le pregunta el magistrado, si habéis visto los audios cada vez que ha habido un careo, él mismo responde a todo aquello que el magistrado le dice. A ver, Ramón, ¿hay material para tumbar a Sánchez? Yo creo que sí, pero bueno, el material está ahí. El material lo estamos viendo todos los días, lo que ocurre que... No, ir cercando. de lo que no hayamos visto. De lo que no hayamos visto, yo creo que sí. O por lo menos la parte reputacional en cuanto a la responsabilidad del invigilando, no tengo duda. No, pero aparte del invigilando, Es que no tengo duda, vamos. ¿hay alguna prueba que tengáis que incrimine directamente a Sánchez? Pues yo te diría una cosa, no sé si incriminar a una persona en este caso, que es el presidente del gobierno, está vinculada con operaciones que se llevan y que dicen no conocer y que se conocen, es suficiente prueba. O sea, que él conocía algunas de las obras que se habrían En el Partido amañado. Socialista, discúlpame, todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo, por activa y por pasiva. Y hay datos y cosas que además corroboran este hecho. Lo que pasa es que miraron para otro lado. Es más, estaba señalado Cerdán desde el principio de esta historia, mucho antes incluso de que mi patrocinado entrase en Soto de Real. Creo que tú te acuerdas de lo que yo dije en su día, ¿no? Sí. El tema de la charla con Narbona, con la presidenta del PSOE, que le había advertido yo de la situación de cómo estaba y que todo el mundo se puso a mirar para otro lado. Eso sí que a mí me preocupa. Y también gente importante dentro del partido. Bueno, eso es verdad que lo decíamos al principio. También Durante recuerdo- 5 años han mirado para otro lado porque las primeras informaciones del manejo... Para otro lado. Eso sí que a mí me preocupa. Y también gente recuerdo- importante dentro del partido. Bueno, eso es verdad que lo decíamos al principio. También Durante recuerdo- 5 años han mirado para otro lado porque las primeras informaciones del manejo sospechoso de grandes cantidades de dinero en efectivo por parte de Koldo y de Ábalos se publicaron hace 5 años ya. Sí, sí. También recuerdo que tú y tu representado dejasteis El en velador. el aire el asunto No, José eso Luis. no me lo puedo creer. José Luis, sí, porque No no me lo puedo concretaron creer. nada. José Luis Concretamos. Rodríguez Zapatero. Sí. ¿Hay pruebas que incriminan? ¿Tenéis pruebas que incriminan en algún asunto turbio, Sí, delictivo? es decir, por no decir turbio, delictivo. Mi patrocinado a José Luis Rodríguez Zapatero. estamos detrás del famoso sobre que todo el mundo ha hablado siempre. En él se citan cosas que son importantes, números y cosas que, bueno, pues que pueden incriminar, sin lugar a Números de dudas. cuentas bancarias. Sí, sí, entiendo, ¿no? sí, datos muy importantes. Hablamos de Fuera de España. Hablamos de PDVSA. Ya está. Y Venezuela. ¿Por luego qué se detrás- mantiene el suspense? Es lo que Pues a no lo sé. mejor no podemos Pues entender, perdóname una que cosa, teniendo tanta prueba, tanto Totalmente de dato, acuerdo contigo, pero eso ¿por mismo qué que yo se me mantiene pregunto ese es lo que suspense? estábamos diciendo al principio de la entrevista, es decir, que pregunten, quien quieran, por la parte fiscal y por la parte judicial, y él va a responder. Pero claro, es que esta es otra cosa, Ramón, que no me termina de casar. Hace un momento nos decías, el juez está haciendo una magnífica instrucción. Sí, lo he hecho, de hecho lo hace. Claro, y en cambio dices, pero no nos llama. Y si nos llama, lo resuelve todo. No nos llama, vamos a ver. Está a disposición de colaborar con la justicia mi patrocinado. Es decir, no se trata de que te llame el juez, digamos, tendrá como objetivo o intuirá cuándo tiene que llamarle o si no tiene que llamarle. Esto es el mismo caso, por ejemplo, con Peinado por el afer de la aerolínea. Exactamente igual. Es decir, lo que pasa es que los tiempos procesales son diferentes a los tiempos informativos y hay que ser conocedor también y hay que respetar también por un hecho simple, porque aquí hay un problema. Es decir, la deriva que tiene todo esto, que cada día van saliendo informaciones, van dando nuevas líneas de investigación. Y además es Sí, muy sí. clara. No, Y está pasando lo hablamos de mismo Ángel Víctor Torres con Ángel también, Víctor que nos Torres, decía igual, que vamos a hablar después. Y vamos a hablar de una serie de cosas que tienen que ver con el caso en su génesis, que son mascarillas y los PCR. Que además tiene una deriva muy seria porque además, lo hemos dicho muchas veces, la única formación política que en Canarias levantó la voz fue Fuerza Canaria para decir qué es lo que está pasando con estos PCRs y estas historias y por dónde van los dineros que supuestamente se estaban devengando con Ahora subvenciones. vamos con eso. Pero Claro. Hidrocarburos supongo que también, ¿no? Que ahí hay una... Bueno, Venezuela, PDVSA, ¿no? Pero claro, pero hidrocarburos en este caso, por el tema... que afectaría más pero es que no le afecta... al no, señor Aldama. todo lo contrario. Vamos a ver, es que te voy a explicar. El señor Aldama tiene en hidrocarburos nada y menos, es decir, tiene sus facturas. No tenía ninguna parte competencial en el apartado accionarial de ninguna de las empresas. Es decir, está totalmente limpio. Y esto fue más por un ajuste político
en su cabe, porque fue al final de la historia de la investigación con mascarillas, que luego se derivó por el caso de Claudio Rivas y demás. Pero él no tiene nada que ver en eso. Está perfectamente en el orden y lo vamos a ver cómo va a pasar con el tema cuando salgan las resoluciones del caso de hidrocarburos. Nada que ver. Lo que pasa es que hay un contenido de gran conocimiento porque él se ha presentado a personas, ha hecho incluso, como diríamos, de introductor con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, cuando estaba como ministra, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que son ahí. ¿Quién otorgó esas licencias? ¿Por qué lo hicieron? Porque se intercambian una serie de informaciones que se van velándose a través de los WhatsApp, que son licencias importantes y que para eso tienes que tener pues, una entrada muy importante con un ministro o con una ministra de ramo. Y lo hicieron. Pero nada más allá. Ver, Ramón, yo entiendo que es tu patrocinado, como dices, pero Aldama impoluto, limpio tampoco está. Nadie ha dicho que esté, claro, escucha, nadie ha dicho que esté limpio, todo lo contrario, él reconoce, además lo ha dicho claramente. Él se incrimina, él se incrimina. Perdón. En esta parte él se incrimina. Que a la cárcel no mandan a nadie por nada. Claro, pero sin embargo todavía tiene la presunción de inocencia porque no termina por ser delincuente. Intentamos bien esta historia. Sí, por supuesto que tiene su por favor, porque muchas veces lo que tú decías antes de la pena del telediario, aquí no se hace justicia en ese sentido. El señor Aldama lo que ha hecho como un empresario personal, que ha trabajado con otros ejercicios políticos, que no ha tenido ningún tipo de problema, ha sido desde el primer minuto claro. La parte meridiana del asunto se lanza en un principio contra soluciones de gestión acordaron la empresa que estaba radicada en Calatayud y que curiosamente se hace con un motivo fiscal. De ahí se ve que desde el libro mayor hasta el último que puedas tener en contabilidad no cuadra con la empresa porque hay pagos directamente de comisiones, que es donde nace todo este... Claro, es que es lo que te decía. Claro. Él mínimo se autoinculpa, por supuesto que tiene la presunción de inocencia intacta, exactamente igual que Cerdán, al que se considera el líder Totalmente de la de acuerdo. Trama, pero es verdad que mínimo, tu patrocinado, mínimo, Aldama se autoinculpa de pagar comisiones, que es un delito también. Sí. Que es un delito también. Nunca lo he negado. ¿Cuál es su situación procesal ahora? De momento estamos, como se suele decir, en cama chicha, que por eso estábamos diciendo antes, no en término náutico, calma chicha por un hecho simple. Él está viendo un poco lo que está sucediendo en toda esta historia que está, bueno, pues cuanto menos admirado, ¿no?, de cómo realmente pues, el pinturero y gallardo del antiguo ministro llega y sale nuevamente bien y evidentemente pasa lo mismo con Koldo, ¿no? Pero no porque se desee que pasen al recinto penitenciario, sino porque creo que detrás de esto hay una reflexión. Es curioso, creo que el poder o la ostentación del poder en un momento de la responsabilidad que tenía Ábalos era de un conocimiento claro en estas operaciones. Que luego el partido también lo supiese, que hubo una llamada de atención y que además dentro de esa llamada de atención todos los mayores interesados en estos, que era el cuerpo o el corpore del gobierno, estaban al tanto de lo que estaba sucediendo, no tengo duda. Porque ninguna duda, ¿eh? De esa cantidad de imágenes, grabaciones, pruebas, documentos que nos dicen que tienen, que demuestran que efectivamente hay esa trama corrupta, que no entregan porque el juez no les pide, de toda esa cantidad de pruebas, estaríamos hablando de una cantidad, digamos que lo suficientemente contundente como para pensar que no estamos solo ante el enriquecimiento personal de los miembros de la trama, sino también ante un posible caso de financiación irregular. Hombre, yo creo que detrás de esto, bueno, el otro día hablábamos del tema del asunto Plus Ultra, ¿no?, de la deriva de esos 10 millones que incluso el patrocinado comentó en el programa de Carlos Herrera, ¿no?, y que habló claramente cuando fue el propio Zapatero quien insistió en 2 ocasiones ante el ministro del ramo, que era José Luis Ábalos, para que se le diera, se le concediese esa subvención, ¿no?, y que había que apartar 10 millones pues, para el partido, no sé qué y tal. Hombre, eso tiene un peso más que gravoso y que es serio, ¿no?, y que se llevó a cabo, aunque luego después a posteriori tengo entendido, y corrígeme Álvaro, fuera devuelta la cantidad de dinero subvencionada, no una parte, ¿no?, por parte de la compañía. ¿Qué ocurre con esto? Pues hombre, que evidentemente ya tan solo con ese hecho te hace no solamente sospechar, es el indicio para empezarte a preguntarte cosas. ¿Él tiene conocimiento sobre todo aquello? Sí, evidentemente, porque lo ha dicho. Por cierto, me dicen que en la edición de mañana, de dentro de un ratito que repasaremos, Koldo García, en La Razón, dice: no entiendo que Cerdán esté en la cárcel y Víctor de Aldama no. Pues hombre, yo te voy a explicar una cosa. Cerdán está tipificado por Luzón, por el jefe fiscal, como jefe de una organización criminal. Este es el informe que Antonio Luzón elevó. Y además claramente vieron los suficientes indicios graves para saber que detrás había una serie de líneas de delitos que se podían perpetrar durante ese transcurso. Y si nos metemos dentro de la invocación del 503, pues hombre, la presunción de inocencia está, pero también la de poder destruir
documentos y pruebas que son importantes, que también incluso podría ser avalada para el propio Ábalos, valga la redundancia, porque no es que pase un tiempo, sino que la última requisa que se hizo en la Casa de Valencia, recordar que había una señorita que en sus partes íntimas se guardó. Sí. Entonces, claro. En los momentos del pago de comisiones reconocido por Aldama, ¿cómo era la relación personal entre Koldo y Aldama? Pues era francamente buena. No ha habido ningún problema. Sobre todo porque Koldo es una persona tremendamente afable, es decir, la relación que ha tenido con todo el mundo siempre ha sido la de servidor. Lo que ocurre es que, claro, al mismo tiempo yo me hago la pregunta ética. Tú estás con tu patrocinado, estás con tu mentor y resulta que le llevas grabando una intemerata de años, no se sabe para qué. Pues hombre, es para preguntarse dónde está la lealtad, la ética y aquello que puede ser, ¿no? Bueno, una cosa más, que yo se lo pregunto cada vez que viene a vernos, porque Dígame. siempre decimos, es inminente el auto en torno al ministro Torres. Ángel Víctor Torres. Yo le estoy diciendo que tengo una información que a mí me dicen que el magistrado ya tiene esa información, ese informe. Pero lo curioso es que hemos descubierto en Canarias, que nuevamente volvemos a hablar del asunto, aunque no le guste a mi querido compañero, pero es que tengo que decirlo. No, perdóname, me refiero a lo de Plus Ultra con la compañía. Fíjate Es que tiene un máster en Plus Ultra. Claro, pues sí, un libro, por favor. Pero es que en este caso la compañía aérea que en su día, por vías de urgencia, el propio Torres, siendo presidente de la Autonomía Canaria, declaró como necesaria para que se transportaran los insumos de carácter sanitario, es una compañía que no tenía permisos para volar. Y que se la dota con cerca de 1.200.000 euros, 1 millón y pico, ciento y pico mil. Pero bueno, cerca de esa cantidad, y que a su vez esto termina pasando directamente a subcontratar a Plus Ultra, a la compañía que se le había dado la posibilidad para que pudiera funcionar. ¿Por qué? Pues porque había una serie de irregularidades practicadas que fueron denunciadas ante el Tribunal de Cuentas, también ante el ODEF, también ante la Fiscalía, y que al final ha sido la propia Fiscalía Europea la que sigue con esa investigación y que puede deparar que en 23 de las operaciones que se llevan a cabo existan unas irregularidades lo suficientemente graves porque benefician a empresas. Cuidado con el tema. Es un tema de 1 millón de euros para una compañía aérea que no tiene aviones, la verdad que sí, se merece, es para investigarlo. Y aparte es que te vas a reír porque es que en el aeropuerto del sur de Tenerife no se encuentra la compañía como tal, está erradicada con residencia en Barajas. Pero vamos, no ha tenido un protagonismo, tuvo que ser y tuvo que subcontratar a Plus Ultra, algo que me sigue sorprendiendo. Cuando tienes la compañía Air Cargo, tienes un montón de Iber, las compañías que son banderas españolas para poderlo hacer. Sí, sí. Bueno, pues seguiremos esperando ese informe en torno a Ángel Víctor Torres. Decir que nuestra compañera también, María Montero, del Cierre Digital, estuvo investigando desde el 2020 detrás y se la pusieron todo tipo de impedimentos y ha sido realmente una de las beligerantes en las islas para denunciar este caso. Pues Ramón Bermejo, portavoz de Aldama, vamos a hacer una cosa. Usted me dice, bueno, te tuteo. Es que tuteame porque si no, me faltaba. Digo, a Nieto le hablo de usted, que es mejor. Dices, Aldama no entrega las pruebas que tiene, que demuestran que hay mucho más dinero, mucho más amaños de obras públicas, porque el juez no le llama. Hacemos una cosa, nosotros le llamamos, que traiga aquí las pruebas. Nosotros le llamamos. Yo con la toga, Que traiga aquí las pruebas y a lo mejor sirve. Si enseña las pruebas públicamente, Álvaro dice que él también las quiere. Claro. Álvaro por querer, bueno, ya no os voy a contar nada porque Álvaro quiere muchas más informaciones. Pero también, si eso es cuestión de una llamada de quien llama, nosotros le llamamos. Hombre, yo creo que se hace un flaco favor a la verdad y yo creo que él sí tiene unas llaves que son importantes para la investigación. Digo que son importantes porque tiene conocimiento real del trabajo de campo que han llevado a cabo todos estos protagonistas. Incluso es más, de lo que ha aportado, yo creo que es un 20%. Imaginaros el 80% restante, que es real, además de experiencia propia y además con circunstancias y con situaciones que son avaladas por hechos muy claros, que él ha puesto la luz y que puede poner más luz. Lo dicho, Ramón Bermejo, si conocemos finalmente ese informe de Ángel Víctor Torres o en torno a Ángel Víctor Torres, si se confirma el 1 millón de euros para una compañía aérea sin aviones... 1.100.000 y pico mil. Que sí, que los 100 y pico mil también cuentan, que salen de la misma cartera, que es de la suya. La nuestra. Todos, efectivamente. Gracias, Ramón Bermejo. Los canarios.